Siéntate en tu cama un día y pregúntate, ¿qué cosas notablemente estúpidas estoy haciendo regularmente para arruinar mi vida? Y si realmente haces esa pregunta, tienes que querer saber la respuesta, ¿cierto? Porque eso es realmente lo que significa preguntárselo. No significa solamente pronunciar las palabras, significa que debes decidir qué quieres saber. Descubrirás eso tan rápido que tu cabello se erizará. No hay mejor camino hacia la autorrealización y ennoblecimiento que detenerse en el bien más elevado que puedas crear y comprometerte con él. Y así también podrías preguntarte, y definitivamente vale la pena hacerlo, si realmente tienes algo mejor que hacer. Y si no lo haces, bueno, ¿por qué no harías algo más? Si te encaminas correctamente y prestas atención a lo que haces todos los días, eso funcionará. Y realmente creo que está en sintonía con lo que llegamos a entender sobre la percepción humana, porque lo que pasa es que el mundo se mueve solo alrededor de tu objetivo. Porque eres una criatura con un objetivo, debes tener uno para hacer algo. Eres una criatura con destreza, miras un punto y te mueves hacia él, está integrado en ti. Así que tienes un objetivo, bueno, digamos que es el más alto posible. O eso establece el mundo que te rodea. Organiza tus percepciones, organiza lo que ves y no ves, organiza tus emociones y también tus motivaciones. Entonces te organizas alrededor de ello, y luego sucede que el día se manifiesta como un conjunto de desafíos y problemas, y si lo resuelves adecuadamente, entonces te mantendrás en el camino correcto. Puedes concentrarte en tu día a día y así tener un pastel y comerlo también, porque tú puedes fijar un punto hacia adelante, una distancia lejana, y puedes vivir en este día. Me parece que eso hace que cada momento del día se sobrecargue de significado, porque si todo lo que haces todos los días está relacionado con el objetivo más alto que puedas conceptualizar, esa es una gran definición del significado que te sostendrá en tu vida. Bueno, cuando Noé tuvo cierto problema, el infierno estaba a punto de romper y todo el caos se acercaba, como cuando eso sucede en tu vida, es posible que deseara hacer algo realmente valioso. Porque eso es lo que le mantendría a flote cuando todo estuviera inundado. No quieres esperar hasta que llegue la inundación para empezar a hacer eso, porque si tienes un arca a medio construir y no sabes cómo capitanearla, la probabilidad es muy alta de que te ahogues. Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Él buscó y encontró. Eso suena bastante optimista de nuevo, pero de nuevo creo que es una descripción de la estructura de la realidad existencial y lo que quiero decir. Cuando estoy en práctica clínica y observo, este también es el caso con mis alumnos, es digamos, la vida de las personas no es lo que les gustaría que fuera. Y te preguntas ¿por qué? Bueno, olvídate de la tragedia y la catástrofe, porque eso es evidente y no vamos a discutirlo. Aunque el grado en que provocas tu propia tragedia es siempre determinante. Pero nunca diría que cada cosa terrible que le pasa a una persona es algo que quizá merecía. Creo que es una suposición muy peligrosa, especialmente porque todos podríamos enfermar y morir. Pero una de las razones principales por la que las personas no obtienen lo que quieren es porque en realidad no descubren qué es. Y la probabilidad de conseguir lo que sería bueno para ti, digamos, incluso sería mejor de lo que quieres, ¿correcto? Porque, sabes, puedes equivocarte sobre lo que quieres fácilmente, pero tal vez obtengas lo que realmente sería bueno para ti. Bueno, ¿por qué no lo intentas? Sin pensarlo, ¿ok? Esto es lo que me gustaría si pudiera tenerlo, y no quiero decir de una manera que manipules al mundo, forzarlo a entregarte bienes, un mejor puesto o esta clase de cosas, no es lo que quiero decir. Me refiero a algo como, imagina que te cuidas como si fueras alguien que realmente te importara. Y luego piensas, ok, estoy cuidando a esta persona, me gustaría que las cosas fueran lo mejor posible para ella. ¿Cómo sería tu vida para que ese sea tu caso? Bueno, la gente no hace eso, no se sienta ni piensa en ello, ya sabes, lo resolveremos.
Tienes una vida difícil, obviamente. Es como que dentro de 3 años podré tener lo que quiero. Debes tener cuidado al respecto. No puedes tenerlo todo. Tendrás lo que sería bueno para ti. Pero tienes que descubrir qué es y luego apuntar a eso. Bueno, la experiencia que he tenido con las personas es, si descubren lo que sería bueno para ellos, fijan su objetivo, entonces lo entienden. Es extraño para ellos, es algo raro, no puede ser tan simple porque puedes formular una idea sobre lo que sería bueno para ti, luego tomar 10 pasos hacia eso y descubrir que tu fórmula estaba un poco fuera de lugar, entonces tienes que reformular tu objetivo, ya sabes, así que sigues así mientras te mueves hacia la meta. Pero gran parte de la razón por la que la gente falla es porque nunca establecieron criterios para el éxito. Y así, dado que el éxito es una línea muy estrecha y muy poco probable, la probabilidad de encontrarla al azar es de 0. Hay una proposición aquí, y esa es, si realmente quieres algo, puedes tenerlo. Ahora la pregunta entonces sería, bueno, ¿qué quieres decir realmente con querer? Y la respuesta reorientará tu vida de todas las maneras posibles para hacer que la probabilidad de que ocurra sea lo más segura posible. Y esa es una idea de sacrificio, ¿cierto? No obtendrás todo, obviamente, pero tal vez puedas tener lo que necesitas. Y todo lo que tienes que hacer para obtenerlo es preguntar. Preguntarte no es un capricho o el deseo de hoy. Es como, tienes que ser muy serio al respecto, tienes que pensar, ok, como si estuvieras haciendo un balance de ti mismo. Y si viviré adecuadamente en este mundo, tendré que mejorar. Al principio juzgarme y encontrar mi valor, y no me refiero como un juez. ¿Qué es exactamente mi objetivo y hacia dónde debo ir? Y entonces el problema es, no tanto la ceguera de los demás, aunque hay tanta ceguera entre otros como hay en ti. Pero el problema aquí, el consejo y la descripción misma, es primero preocúpate por lo que interfiere con tu propia visión y deja a otras personas en paz en relación con eso. Y si tu motivo es estar en el mundo, solo actúa mejor y las cosas mejorarán para ti. O si identificas lo malo en la catástrofe como algo que está afuera, que alguien más necesita arreglar o que alguien más es responsable, entonces no arreglas eso. O permanecerás ciego a las cosas que haces y no haciendo que las cosas salgan bien. Así que es mejor pensar, probablemente soy ciego de muchas maneras. Y tal vez hay algunas maneras en que podrías rectificar eso porque es muy probable que estés ciego en todo tipo de formas. Quiero decir, de hecho es prácticamente seguro. Y entonces es más útil pensar, ¿cómo es que podría estar equivocado en esta situación? Te diré algo que aprendí a hacer. Cuando discutía con mi esposa, lo cual sucedía con bastante frecuencia, porque cuando realmente te comunicas con los demás, descubres que hay muchas cosas en las que no estás de acuerdo, y eso es porque en realidad somos criaturas diferentes. Y si realmente tienes una conversación real, entonces descubrirás que no ves las cosas de la misma manera, y fingir que ese no es el caso, pasarlo por alto, y luego terminar en 30 años en una guerra silenciosa, o puedes tener una gran discusión cuando necesites tenerla y poder salir de ella. De vez en cuando nos encontramos en una situación en la que estamos en desacuerdo y no nos movemos, y ya sabes, se convierte en un discurso de odio porque sí. Todos podrían reírse porque saben sobre los discursos de odio hacia sus seres queridos. Entonces, una de las cosas que aprendimos a hacer cuando nos topamos con un callejón sin salida es separarnos y seguir nuestro propio camino un rato, luego sentarnos y pensar bien, mira, estamos en una situación desagradable, no podemos encontrar la manera de avanzar. Casi siempre pienso, por supuesto es su culpa, obviamente es su culpa. Al menos 95%, pero tal vez hubo algo que hice que contribuyó como un 5%. Eso sería todo por esta ocasión. No olviden dejarnos un like si les gustó este video y suscribirse para no perderse nuestro contenido. Seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.